se han promulgado en realidad dos leyes. La Asamblea Legislativa, Eva Copa, promulgó dos leyes. Una de ellas, la referida al pago del bono de 1.000 bolivianos. Este asunto tenía observaciones que las planteó en su momento el gobierno. Una de las más importantes, por supuesto, la fuente de financiamiento como para pagar el bono de los 1.000 bolivianos. Estamos con el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Gonzalo Quiroga. El debate vuelve a centrarse en el dinero, en el financiamiento. La gente de la Asamblea Legislativa, mediante esta ley, mediante este bono de 1.000 bolivianos, dice que los créditos que fueron aprobados del BID y del Banco Mundial, 704 millones de dólares, tendrán que ir a pagar este bono de 1.000 bolivianos. Sin embargo, el gobierno en su momento aclaró que ese dinero iba a servir para restituir todo lo que ya se había pagado en bonos y gastos por la pandemia. ¿Cómo recibe el gobierno esta promulgación del bono de 1.000 bolivianos? Bienvenido a Noche Sin Tregua. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Encantado de poder estar con ustedes nuevamente. Pero la verdad que sorprendidos. Esa es la palabra correcta. No encuentro otro término para hacerlo, porque sorprende que la presidenta del Senado, la señora Copa, esté con una posición política y tan electoralista, porque ese ya no tiene otro nombre. Si yo recuerdo en algún momento cuando conversé con ustedes en este mismo programa, les explicamos a todos que estos son créditos que tienen un objeto determinado, que no son créditos que pueden ser utilizables para cualquier cosa. Es más, yo inclusive tengo acá, y creo que en ese momento también lo mostramos, tanto las notas de BID como de Banco Mundial, que nos permiten mostrar que nosotros el día 13 de agosto hicimos llegar a ambos organismos una consulta con relación a que si estos montos podían ser, o estos créditos podían ser utilizados en algún otro objeto que no fuera el que para el cual se habían concretado. La respuesta de ellos fue bien clara, bien definida, y nos dijeron claramente, el dice, y permítame leerlo, dice, referente a los gastos asociados al pago de distintos a lo que fuera renta, dignidad, canasta familiar y consumo básico de electricidad, que se encuentran establecidas en el mencionado documento del contrato de préstamos, no podrán ser elegibles en su total ni parcialmente bajo los términos del contrato. O sea, ya el BID nos está diciendo que o lo ocupamos para eso o no lo podemos ocupar. En el caso del Banco Mundial lo mismo, donde dice que solamente hay 3 gastos elegibles, que son básicamente los pagos realizados a los beneficiarios del bono familia, el bono canasta familiar y el bono universal. Entonces ya con ese objeto, ese era el primer elemento que nosotros siempre habíamos discutido, que no se podía hacer uso de estas fuentes de financiamiento para un objeto como el que estaban queriendo hacer en el Parlamento. El otro elemento que nos sorprendió tremendamente, y también se lo expliqué yo en su programa a la población, es que cualquiera de estos créditos que se haga tiene un proceso bastante largo y bastante consensuado en algunos elementos, pero muy detallado, a que al momento que se tenga que llegar al final de todo esto, tiene que promulgarse una ley. O sea, no podemos hacer uso de una fuente de financiamiento basada en créditos o en operaciones crediticias si no existe una ley de la República que nos lleve a hacer uso de esos fondos con el objeto que sea negociado o que sea firmado el contrato. Y hoy día nos encontramos con que ha sido promulgada una ley para pagar el bono hambre, como le llaman ellos, por 1.000 bolivianos, haciendo uso de 2 créditos que tienen otro objeto y otro objetivo, pero que al mismo tiempo estos 2 operaciones de crédito no tienen ley para ser utilizable. Entonces ya esto escapó completamente un tema técnico. Esto es un tema que ya tiene un viso absolutamente político, demuestra claramente cuál es la intención de la Asamblea Legislativa, demuestra claramente cuál es la intención del movimiento al socialismo, que tiene como único objetivo simple y llanamente bloquear estas operaciones sin pensar en la población, sin pensar en el país, sin pensar en absolutamente nada, y que el día de hoy ya se transforma en un hecho
electoral basado principalmente en tratar de dar algo que no se va a poder pagar porque necesariamente el candidato de esa tienda política necesita tener algo para mostrar a la población, porque ya que no se hemos dado cuenta parece que el programa no tiene. Entonces esa es la realidad, y por eso que nos ha sorprendido mucho la actitud de la presidenta del Senado, que yo estimaba que podía tener una mejor condición y que podía haber manejado esto de una manera diferente. Ahora, más allá de estos aspectos técnicos que usted nos está haciendo conocer, viceministro, respecto a estos dos créditos que tienen un objeto determinado, que se ha prestado ese dinero para objeto determinado, cuando se aprueba, cuando se promulga, cuando se da vigencia a esta ley del bono de los 1.000 bolivianos, entra el cuestionante, para hacerlo muy simple. Si bien hay una ley que dice pagues este bono de 1.000 bolivianos, lo que usted me está diciendo es que no hay la plata como para pagar ese bono de 1.000 bolivianos, que la Asamblea Legislativa promulgó una ley que no tiene, es como un cheque sin fondos, no tiene los fondos. Eso es lo que me quiere decir. Exactamente, porque si hubiera tenido los fondos necesarios, hubiera tenido que decir claramente cuál es la fuente del origen con los cuales vamos a usar estos fondos y de dónde sale. Hoy día, ¿qué tenemos? Yo voy a hacer una especulación para que más o menos me pueda entender. ¿Qué debería haber sucedido en este caso? Haberse tramitado un crédito específico para el pago del bono de 1.000 bolivianos. Ese crédito debía haber pasado a la Asamblea. Primero debía haberse promulgado la ley aceptando el crédito, la operación de crédito por ese monto de dinero. Y una vez que ya esa ley estaba promulgada, el Parlamento debió haber sacado una segunda ley diciendo, ok señores, con esos fondos que ya están aprobados por ley, podríamos pagar el bono 1.000. Pero ahora no tenemos ni la ley que aprueba estos créditos, y tenemos una ley que usa estos créditos que no son para eso, que tienen otro objetivo, tienen otro objeto. Entonces claramente ya estamos ya en un proceso que ya escapa completamente a la posición legal, ¿no? Esto ya es un tema que vamos a tener que ver cómo constitucionalmente tiene una salida, porque yo nunca en ningún país en los que he estado he visto un parlamento que primero bloquee tanto, con tanta hazaña, las capacidades económicas de un país, porque esto ya no es contra un gobierno, esto es contra un país, contra la población de un país. Segundo, nunca he visto en ninguna parte que un parlamento se atreva a emitir una ley sin tener todo el conjunto legal por detrás, ¿ya? Y eso es un tema bien importante, porque eso no solamente va a llevar a una consulta constitucional, sino que también va a llevar a un proceso de orden legal penal, porque yo no puedo, como autoridad, independientemente del nivel que esté o el rango que esté, sea ministro, viceministro o parlamentario, no puedo hacer uso de fondos que no tengan un objeto determinado. Eso se llama malversación de fondos. Entonces, realmente nos ha sorprendido tremendamente lo que ha sucedido el día de hoy. Para tratar de seguir entendiendo este asunto, viceministro, si ocurriera, porque lo que mantiene la presidenta del Senado es que está ese dinero, están los 704 millones de dólares del crédito del BID y del Banco Mundial, y que de ahí parte tiene que ir a reponer lo que ya se pagó y la otra parte tiene que pagar este bono de 1.000 bolivianos. Si se pagara algo con ese dinero diferente al objeto para el que fue prestado ese dinero, inmediatamente estos financiadores podrían observar, retirar el dinero, ¿qué ocurriría? Porque si usted me dice, este dinero tiene objeto determinado y en ese objeto no está el bono de 1.000 bolivianos, entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? De hecho, los organismos nos van a responder, ya nos han respondido. Dice, al respecto informamos a usted que de acuerdo con el análisis, el pago de otras transferencias no incluidas en el contrato de préstamo no serían elegibles total ni parcialmente bajo los términos del contrato de financiamiento firmado entre las partes. O sea, no sería reconocido el monto y tendríamos que buscar cómo devolver ese dinero o eventualmente buscar otra fuente para poderlo pagar.
Eso es lo que tiene que quedar muy claro. El segundo elemento que tienes que tener muy claro es que aunque las personas quisieran hacer esto, y vamos a suponer que ya, ok, de acuerdo, vamos a hacerlo, utilizaremos esto, el resto veremos cómo lo buscamos, lo que quieras. Detrás de eso tendríamos que volver a los organismos a cambiar el objeto o el objetivo del contrato. Y eso llevaría un retroceso de por lo menos, básicamente, pero haciéndolo muy bien, 2 meses para volver a poner esta operación en el directorio de cada uno de los organismos para que sea tratado, analizado, aprobado, y una vez analizado y aprobado, recién autorizado para ser utilizado. Y eso significa una modificación vía ley, otra vez, de cada uno de estos contratos de préstamo. Así que estos fondos, si tuviéramos que hacer una modificación, no estarían disponibles, en mi mejor opinión, hasta dentro de unos 4 o 5 meses. Bueno, entonces es importante esta aclaración que usted nos está haciendo. Se promulga la ley para que se pague el bono de 1.000 bolivianos, pero en palabras del viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, porque finalmente la plata llega del extranjero, son créditos, por eso es que la palabra autorizada, se promulga esta ley, pero no hay con qué pagar. Sí se promulga una ley para que se pague un bono de 1.000 bolivianos, pero no hay de dónde sacar la plata, o sea, no hay plata para pagar esto. Sí, señor, exactamente, no hay mejor forma de decirlo. Usted ha dicho claramente, es un bono sin plata. Y lamentablemente, bajo estas circunstancias, nos quedamos sorprendidos porque estimamos que el ente legislativo, que tiene que ver con los aspectos legales, que debería ser el ente que más conozca de esto, está cometiendo un error doble, porque primero no aprueba la ley de los créditos, y segundo, hace uso de las fuentes que no corresponden, y tercero, yo diría una tercera opción, es que promulga una ley que es absolutamente inconstitucional, irregular e ilegal. Entonces, nos sorprendió, había sido un día muy difícil para nosotros, hemos tenido una actividad desde las 7:30 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, más o menos 5:30, 6 de la tarde, que recibí la noticia, y claro, ya empezamos un poco a tratar de buscar cuáles eran los objetivos, qué pasaba, cómo se había hecho, y hasta este momento que estoy conversando con usted, realmente todavía seguimos tratando de entender lo que han querido hacer, pero no tiene explicación alguna, y básicamente el día de mañana vamos a tener una reunión interna para ver cuáles son las acciones que vamos a seguir, porque esto no nos afecta, no le afecta a un gobierno, eso yo quiero que lo entiendan. Esto no es un tema contra un gobierno, esto es un tema de Estado, esto es un tema de los bolivianos, de la necesidad económica de los bolivianos. Yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo, COVID no es solo salud, COVID también es el tema económico, es el tema de desarrollo, es el tema de bienestar de los ciudadanos de un país. Y si hemos estado haciendo todas estas acciones y todos estos actos, ha sido para tratar de encontrar las mejores soluciones que permitan al país poder destrabarse en esta pandemia que nos está costando a todos. Pero si esto le pone a usted todavía una etiqueta electoralista, me pareciera más bien que es como una especie de cumplimiento de órdenes de alguien que puede estar en el exterior, o el cumplir las órdenes de un candidato que está absolutamente desorientado de la forma de cómo tendría que trabajarse esto, y mucho menos la gente que supuestamente dirige un parlamento y que debería conocer abiertamente estas posiciones legales, estas posiciones de disposición, de tratamiento de leyes, y que al final están, pues, discúlpeme la expresión, pues, equivocándose, metiendo la pata, es decir, no lo entendemos. Yo creo que acá debe primar mucho más el sentido común, el bienestar de los ciudadanos, y no los principios unificados y universales individuales que solamente tienen un aspecto político y no del bien común. Muchísimas gracias, le agradezco mucho de verdad por estos minutos que nos está regalando. Es como usted ha dicho, voy a puntualizar de las últimas intervenciones que usted ha tenido. Este es un bono sin plata, es un bono que no tiene recursos, no hay la plata para pagar el bono de 1.000 bolivianos, porque las fuentes de financiamiento que identifica la Asamblea Legislativa debían ser las que paguen este bono,
el objeto de esos créditos son para otra cosa. Y el BID y el Banco Mundial ya le han respondido al gobierno, por lo que nos dice el viceministro, de que no hay posibilidades de que el objeto para el que fueron aprobados esos créditos sea cambiado. Vale decir que cuando se aprobaron esos créditos no se contempló el tema del bono de 1.000 bolivianos. Entonces no podrían ser ni total ni parcialmente cambiados esos objetos del contrato. Entonces es un bono que, por lo que dice el gobierno, no tiene plata. O sea, no hay fondos para pagar ese bono. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Estaremos atentos a las determinaciones y a las medidas legales que usted adelanta que el gobierno podría tomar en los próximos días, en las próximas horas a partir de esto. Muchísimas gracias. No, a ustedes las gracias. Recordarles que estas respuestas de los organismos se dio en el mes de agosto, el 13 de agosto, y un mes después tenemos esta sorpresa. Es necesario un poco pensar que la posición del país es más importante que cualquier medida electoralista o de concepto o de decisión o deseo individual. Que tengan todos muy buenas noches y que Dios nos bendiga.